Hola, hola a todos, a todas. En nombre de la revista Latin American Literature Today, es un gran placer contar hoy con la presencia de la poeta Coral Bracho, el poeta y traductor Forrest Gander, y Arthur Dixon, que es el secretario de redacción de la revista y el traductor principal, y yo pues soy el director asociado de la revista. En esta ocasión, para nosotros, para la revista de la ALT, poder contar con la presencia de Coral y Forrest es muy importante, dado que acabamos de publicar en el último número de la revista, el número 31, un dossier dedicado a la obra de Coral, en el que participaron tres escritoras importantes con sendos ensayos: Blanca Luz Pulido de México, Javier Alvarado de Panamá y Verónica Murguía de México también. Este dossier tuvo quizás como detonante, como motivación fundamental en el momento que decidimos hacerlo, que ya veníamos pensándolo desde hace un tiempo, pero el premio Phil de la Universidad de Guadalajara, que ganó Coral el año pasado, y mientras estábamos haciendo el dossier, ganó otro premio, y no sé si ha ganado más después, pero ganó otro premio, que fue el premio Federico García Lorca, ¿no? Entonces, bueno, un motivo también mayor de celebración que hayan coincidido esos momentos, ¿no? Para darle inicio a la conversación, vamos a comenzar pues, presentando tanto a Coral como a Forrest. Yo lo voy a presentar en español y luego Arthur va a presentarlos en inglés. Coral Bracho nació en la Ciudad de México en 1951. Es la autora de 11 libros de poemas, más 2 libros de poesía para niños, incluyendo Tierra de entraña ardiente, en el cual colaboró con la pintora Irma Palacios. Entre sus becas y premios se encuentran el Premio de Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 1981, el Guggenheim Fellowship en el 2000 y entre otros los premios que acabo de mencionar, el Phil de Guadalajara en el 2023 y el Premio de Poesía Federico García Lorca en el 2024. Poemas de su autoría han aparecido en revistas como American Poetry Review, BOM, Conjunctions, The Nation y Poetry International. Forrest Gander nació en el desierto de Mojave y creció principalmente en Virginia. Ha vivido en San Francisco, Dolores Hidalgo, en México, y Eureka Springs, Arkansas, también. Cuenta con títulos en geología y literatura inglesa. Forrest es el autor de varios libros de poemas, traducciones, libros de ficción y ensayos. Es profesor emeritus de A.K. Seaver de Artes Literarias y Literatura Comparada en Brown University, becario del U.S. Artist Rockefeller. También ha recibido becas del National Endowment for the Arts y de las fundaciones Guggenheim, Howard, Witter, Wiener y Whiting. Su poemario de 2011, Core Samples from the World, fue finalista del premio del National Book Critics Circle y del Pulitzer, y su poemario del 2018, Be With, recibió el premio Pulitzer en poesía y apareció en la lista larga del National Book Award. Listo. Muchas gracias, Arturo. My name is Arthur Dixon, again, managing editor of Latin American Literature Today. And I just want to say to begin that it's a very great pleasure to be here with Coral and Forrest. Thank them very much for sharing this time with us. So Coral Bracho was born in Mexico City in 1951. She's the author of 11 books of poems plus 2 children's poetry books, including Tierra de entraña ardiente, which she collaborated on with the painter Irma Palacios. Among her grants and prizes are the Aguascalientes National Poetry Prize in 1981 and a Guggenheim Fellowship in 2000, the Phil Prize in 2023, and the Federico García Lorca Poetry Prize in 2024. And her poems have appeared in American Poetry Review, BOM, Conjunctions, The Nation, and Poetry International, as well as a number of other places, of course. And Forrest Gander was born in the Mojave Desert and grew up for the most part in Virginia. Trenchant periods of his life were spent in San Francisco, Dolores Hidalgo in Mexico, and Eureka Springs, Arkansas, which is just down the road from us here in Oklahoma.
He has degrees in both geology and English literature. He's the author of a number of books of poetry, translation, fiction, and essays. He's Emeritus A.K. Seaver Professor of Literary Arts and Comparative Literature at Brown University, a U.S. Artist Rockefeller Fellow, and has been the recipient of grants from the NEA, Guggenheim, Howard, Witterbinner, and Whiting Foundations. His 2011 collection, Core Samples from the World, was an MBCC and Pulitzer Prize finalist for poetry, and his collection from 2018, Be With, won the Pulitzer Prize for poetry and was also longlisted for the National Book Award. So once again, a great pleasure. Todo un gusto estar aquí con ustedes y bueno, very excited for this conversation. Bueno, de nuevo, la gratitud por tener esta oportunidad de conversar y vamos entonces a conversar. Vamos a la primera pregunta sería la siguiente. Quisiéramos que nos hablaran ustedes, cualquiera de los dos o los dos en el orden que quieran, cómo se conocieron. Es decir, hay una característica singular, que los dos son poetas y los dos son traductores, los dos han ejercido esos oficios, entre otros. Entonces, la primera pregunta sería un poco que nos hablen de cómo fue que se conocieron, cuándo empezaron a trabajar juntos, aparte de los proyectos de Forrest como traductor con Coral, si ha habido otros, que nos hablen un poco de eso. Y añadida a esa pregunta, quisiéramos que nos brindaran una reflexión sobre cómo coexisten el poeta y el traductor y en qué medida cada una de esos oficios influye en el otro, ¿no? En el caso de cada uno de ustedes, ¿no? Y cómo ha sido el diálogo también de poetas y traductores entre ustedes trabajando como poetas y traductores, uno traductor y otro como poeta, ¿no? Un poco como para abrir la conversación. Bueno, yo recuerdo hace mucho tiempo que Forrest me llamó, me contactó para decirme que estaba interesado en traducir poemas míos. En ese momento estaba yo en Washington, en Maryland, y no empezamos a trabajar juntos. Ya estando en México, recuerdo que me volvió a contactar. Probablemente me contactó antes también, pero aquí en México sí recuerdo muy bien una carta en donde me decía: yo no hablo perfecto español, pero tengo intuición. Y yo pensé que eso era genial y dije, sí. Dije, no te preocupes, lo que no entiendas bien, yo te apoyo y te ayudo, ¿sí? Y empezamos a trabajar, me empezó a mandar traducciones y para mí fue muy, muy sorprendente, en efecto, no solo su intuición, sino su capacidad para expresarse en poesía, ¿sí? Y recuerdo, hay un dato que es importante porque lo recuerdo con mucha claridad también, no sé si lo recuerde Forrest, de un poema. Yo siempre le decía que, en general le decía que sí, que todo muy bien, pero recuerdo un poema en donde había algo cuyo significado era un poco distinto, o era distinto. Entonces leí el poema, vi eso y dije, se lo voy a comentar a Forrest. Dije, oye, Forrest, esto no significa exactamente eso, significa esto otro. Ah, ok, lo voy a cambiar. Cambió el poema y era mucho peor, o sea, era muchísimo mejor la primera versión. Entonces yo le escribí, le dije, no lo cambies, déjalo así. Y creo que es una prueba clarísima de que él está trabajando como poeta y todo lo que había metido a ese poema para que fuera un poema atractivo, bueno, si yo le cambiaba cualquier cosa, pues perdía su fuerza, ¿sí? Entonces es la prueba de que realmente traduce como un poeta. Dije, no, está perfecto.
como estaba, es maravilloso, ¿no? No sé si tú te acuerdas de eso, Forrest. No, I remember that. I also, that thing about intuition, it's interesting. And Arthur, you as a translator also, you know that you've worked on lots of different writers. And sometimes you feel a particular connection to a writer. And it's as though you feel like you can disappear and enter the music of their mind in a way that you can't necessarily with many others. And that's how it's been for me translating Corral's work, that I feel a very special connection to it, to the way that she moves from the sensual world to an abstract conceptualization of space, for instance. That isn't exactly what I do, but I'm so interested in that process that her work constantly fascinates me. Sí, Arturo y yo, justo antes de iniciar esta conversación, entre él y yo estábamos hablando precisamente sobre ese, pues, la distinción en cierto sentido entre lo que es sentido, significado y sonido, ¿no? El hecho de que, el hecho de la musicalidad, ¿no? Por ejemplo, yo al leer por primera vez este poemario tan excelente, Firefly Under the Tongue, eso fue lo que me impresionó más, ¿no? That was what really struck me a great deal, was the musicality of the poems, and that's something that you mentioned, Forrest, in your note on translating the poems. And as a translator, I was mentioning to Arturo as well, I remember when I was kind of getting started feeling that I was focusing too much maybe on meaning, on some conception of meaning, and probably not enough on the music, the rhythm, the sonic aspect of the poetry. So I wonder if you, Forrest, or both of you could talk about how you see that process of capturing music, rhythm, this kind of aesthetic element of poetry beyond what we might conceive of as meaning, particularly in Corral's poems. Yo quiero comentar también que lo primero que me dijo es: me encanta cómo suena tu poesía, ¿sí? El sonido y la música de tu poesía me llaman mucho, ¿sí? Y eso también me dio mucho gusto porque sentí que se metía de alguna manera a algo que era importante, ¿sí? Y bueno, ahora lo dejo a él. So the one thing I would differ with you about, Arthur, is that I think meaning is also embedded in sound, and that even before we understand the semantic meaning of a word, its sounds are having an effect on our bodies and on our mind, and that the long O's and U's, for instance, in Corral's Medusas poem, bring out a particular emotion that would be different than the short I sounds or E sounds, and that our body is registering those meanings even before we understand the words. And I think that Corral's work is particular in its willingness to not specify semantic meanings all the time, so that there's an abstraction degree in her work, and there's a musical quality that has to do with both sound and rhythm, which also carries meaning. And
that's why I think it would be impossible to translate Corral's work without hearing it, without reading it out loud, without feeling it in the body first, because I think it registers in our bodies before it registers in our minds. And that's what I find in his translations. I read his translations and I feel it. I think they're just great. ¿No? Y sin duda ese es uno de los retos mayores en la traducción de poesía, ¿no? Y en ese sentido hay que ser poeta para hacer que en la lengua de destino esto se sienta en el modo que se puede sentir en esa lengua, tratar de recrear esa experiencia sonora, ¿no? del poema original. Yo me atrevería a hacer lo siguiente, y voy a pedir ayuda a Arzu también. En el dossier de LALT hay un conjunto de poemas que Forrest traduce justamente del libro llamado en español Debe ser un malentendido, que en inglés pues, se tituló It Must Be a Misunderstanding. Y uno de esos poemas trata justamente, aunque el tema del libro es el tema de la enfermedad del Alzheimer, todas las consecuencias de esa enfermedad, en el caso de la madre de Coral, a mi modo de ver, detrás de cada uno de los poemas de ese libro, hay un arte poética, hay una reflexión sobre la poesía, sobre esta manera, como esta imposibilidad de captar la totalidad del mundo. Lo que tenemos son fragmentos, digamos, ideas de conjunto, pero se escapa la posibilidad de aprender la existencia del mundo, se nos escapa. Y yo creo que eso está en muchos de estos poemas de ese libro. Pero en particular quiero leer porque tiene que ver con la palabra y con el sonido y el sentido, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando en este momento. Entonces lo leo en español. Yo no sé si Forrest lo tiene a la mano, o más bien, lo ideal sería que Coral lo leyera en español y Forrest en inglés, pero no sé si lo tienen a la mano el poema en este momento, ¿no? El poema que... El poema que se llama... bueno, el poema se llama Intuiciones, ¿no? Dice, los rasgos, los sonidos de las palabras se van. No sé si lo tienes a la mano, Coral. A ver. Intuiciones. I'll just say, in English, it begins, the attributes, the sounds of words. And it is, as Arturo mentioned, also available to read in LALT. So a tip for our readers there. No. Sí. Ya lo encontraste, Forrest. Es página 81 en la traducción de New York. La traducción, ok. Ahí están los dos, ¿verdad? Okay. And I'll just say in passing too that I highly recommend to all of our viewers and listeners to get their hands on the New Directions edition of It Must Be a Misunderstanding, which is a very beautiful book all around. ¿Empiezo yo? Sí, por favor, Coral. Perdón, estaba esperando. Los rasgos, los sonidos de las palabras se van, pero su sentido está ahí, quieto, volteando hacia el cuadro opaco donde se esconden, para atraparlos, para soltar frente a nosotros algún color, algún brillo. Pero el fondo donde se ocultan, se internan, es cada vez más oscuro y ellos más ágiles, más inciertos. Desde dentro se ríen y lo interpelan, pero con otros tonos, otras voces que inventan. Muy bello. Forrest, ¿podrías leer la versión, tu traducción? ¿En inglés?
Sí, sí, sí. Forrest, por favor. The attributes, the sounds of the words simply go, though the meanings remain there in stillness, turning toward that opaque box where they're concealed, where one might be plucked, and a little color squeezed out for us, some flash. But those depths where they're hidden in turn get increasingly darker, and they themselves more fleeting, uncertain. Inside the box, they laugh and make provocations, but in other accents, other voices that they invent. Y me parece, hay muchos poemas en tus libros, Coral, en los que escribes abiertamente con la voz de otra persona. Y debe ser un malentendido. Escribes con la voz de tu madre, quizá más claramente, en quién es el presidente. Pero incluyes una cancioncilla cantada por Marta en los murmullos de en la voluntad de Ámbar. Ámbar. Pero en muchos de tus poemas la voz del hablante, que podríamos identificar con tu voz, como tu voz, parece tener múltiples dimensiones o perspectivas, como en ese. ¿Crees que tus poemas complican a veces la noción de una identidad estable? Pues supongo que sí. Yo quería también decir sobre sobre el Alzheimer de mi mamá. Ella le llamaba, o me lo decía a mí, porque me decía que ella tenía la enfermedad de las palabras. ¿Sí? Pero, y obviamente, como me imagino que casi todas las personas que tienen Alzheimer, se sentía mal de darse cuenta que los demás se daban cuenta que tenía limitaciones, ¿sí? Ella siempre tuvo un carácter muy sólido y muy, en fin, para nada alguien que pudiera estar aceptando que le dijeran eso no es cierto, eso no pasó. Entonces se tenía cuidado, pero cuando yo le dije que que yo también tenía esa enfermedad de las palabras, se abrió completamente y había muchísima confianza de su parte, por supuesto de la mía también, ¿sí? Sí. En fin, eso me permitió pues ver mucho más allá y admirar muchas de las situaciones o de los aspectos del Alzheimer de los que no somos muy conscientes. Claro, cada caso es distinto, pero en este caso era impresionante que las palabras se le iban, o sea que no, esta descripción es cómo se le escapan las palabras, ¿no? Pero de alguna manera todavía quedan los sentidos, pero las palabras se le van. Había cosas que tenía perfectamente claras y tenían que ver con el amor, con cosas abstractas, pero al mismo tiempo que nos unen como seres humanos. El amor, la injusticia y la belleza. La belleza en la música, la belleza en lo que veía, ¿sí? Como de un niño que por primera vez ve cómo sale el sol y cómo ilumina el mar o lo que sea, ¿no? Y eso creo que pues, es importante, pues. Qué maravilla, qué belleza esa anécdota de hablar de la enfermedad de las palabras y tú explicarle a ella que tú sufrías de la misma enfermedad y definir desde ahí la poesía, ¿no? La enfermedad de las palabras, ¿no? También, definir la poesía, pero también jugar con ella. O sea, porque me decía, no, eso es de niños, no le digas a nadie que hacemos esto. O sea, había muchas cosas que disfrutábamos hacer, que me decía, pero no le cuentes a nadie que hacemos esto. No, nos hace mucho bien a las dos y nos divertimos mucho, ¿no?
Hay una cosa que me resulta curiosa, que le comentaba yo a Arthur también antes de la conversación, que no sé si podríamos decir que hoy que se ha convertido en una suerte de tópico de la poesía hispanoamericana, pero además de tu libro, Debe ser un malentendido, yo conozco otros dos poetas, uno Gerardo Chancho de Uruguay, que se llama, un libro que se llama Casa de Salud, y otro poeta dominicano, Rey Berroa, que son poemarios sobre el tema del Alzheimer de su madre, en esos dos casos también, o aproximaciones distintas, pero ese es el punto de partida de los libros, ¿no? Y curiosamente esta mañana, cuando yo estaba releyendo tu poesía y pensando que podríamos conversar, me acordé de esto y recibí en el teléfono un mensaje de Gerardo Chancho, con quien no me comunico nunca, y el mensaje me manda la foto del libro Casa de Salud, que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía de Uruguay. Esto es increíble, ¿no? Estas sincronicidades son increíbles, ¿no? Pero ese tema del Alzheimer, claro, por supuesto que aquí es una experiencia personal con tu madre, pero tú habías visto en la poesía hispanoamericana, y le pregunto a Forrest también en el caso, y a Arthur también en la poesía en lengua inglesa, otros libros que traten de este tema de la enfermedad de las palabras. Sí, pero a ver tú, Forrest. So, Arthur, can you help a little bit here? Sure, absolutely. We were just Arturo was mentioning the theme, the subject of Alzheimer's as this kind of poetic backdrop, you know, or a subject for contemporary poetry, and how recently it seems that in Latin American poetry that's been a theme that's risen to the surface maybe more than before. So what do you make of that as a kind of overarching theme in poetry? That's what I thought. Even before I answer that question, what really fascinates me is Corral's mother saying that she has an illness in language, and how that connects to, like, Maria Sabina saying that she cures people through language. It's not she that's doing the curing, it's the language that does the curing. And this belief in the spiritual power of words to heal and make us ill, that they have a potency beyond logic and reason. And the situation with dementia is appearing in lots of poems in the United States as well. And one of the reasons that I felt so close to Corral's book is because my own mother also died of Alzheimer's, and I also wrote poems about my mother, but my poems were full of grief and the guilt of the disconnection. And so I was amazed at the way that Corral's poems about her mother celebrated her personality and made clear this fierce, proud force that she had, and her creative strategies for disguising her illness in words, so that we come to admire her and feel less a sense of tragedy than of deep love. Y si podemos seguir con el mismo tema un momento más, algo que a mí me llamó mucho la atención en la nota del traductor, el prólogo de It Must Be a Misunderstanding, y también, por cierto, quisiera comentar que me encantan las notas del traductor que escribe Forrest. I think that the translator's note is a fascinating genre all to itself, and I found yours especially to be fascinating and very kind of lucid and interesting explorations of the translations. But there is one sentence that really caught my attention, in which you say, Forrest, in poems that take place in a facility where people are literally losing their minds, mistaking identities, and experiencing hallucinations,
the ambiguity of pronouns in Spanish can take on the legerdemainish drama of three-card Monty. There's some guesswork involved. Y yo creo que las ambigüedades, las conjeturas, siempre son un elemento importante de la traducción, ¿no? A veces es una cuestión de llegar al mejor malentendido posible, ¿no? A la hora de traducir. Entonces, bueno, maybe you could, both of you could perhaps mention a little bit more about how that guesswork and those ambiguities are so relevant, particularly to the translation of It Must Be a Misunderstanding. Bueno, yo cuento una cosa que es importante. Yo tuve una suerte enorme de poder estar con mi mamá, de pasar mucho tiempo con ella. Somos 7 hermanos y de alguna manera pudimos mantenerla en su casa, ¿sí? Y con una persona adorable que la quería mucho y que desde antes le ayudaba con la comida y con su vida. Y ya no sé dónde iba, pero sí. Mi contacto con ella entonces fue en su casa y yo no pensaba escribir un libro, simplemente pasaba con ella el tiempo y a veces llegaba y escribía algo que había yo vivido. Al paso del tiempo, déjenme descolocar acá. Al paso del tiempo, ¿qué les estaba diciendo? Perdón. Me di cuenta que tenía muchos poemas que podía hacer un libro y que a lo mejor sería también importante hablar sobre el Alzheimer y dejarlo ver para más gente. Y cuando los junté, dije, no, aquí le falta algo al libro. Hay un movimiento que yo quiero darle, ¿sí? Y entonces, y esto es totalmente imaginario, me imaginé situaciones en donde están niños en un kinder o adultos mayores cuidados por personas rígidas, porque eso sí percibí que con el Alzheimer hay, desde mi punto de vista, demasiada rigidez de los que las cuidan. Y entonces armé unos poemas largos que atraviesan el libro, totalmente imaginarios, ¿sí? Eso sí no pasó con mi mamá, que tenían que ver con lo que yo había aprendido de mi mamá y con lo que yo sabía, por ejemplo, de las casas para personas con Alzheimer, con las instituciones. Hablando con el jardinero, por ejemplo, me decía cómo se llevaban y qué pasaba, ¿sí? Y entonces armé ese poema largo que atravesaba los poemas más cortos que sí experimenté con ella, ¿sí? Y en esos más largos, pues son muchísimo más ambiguos, porque son un niño que habla y un adulto que lo regaña o algo que pasa y alguien comenta y alguien dice y puede ser un adulto mayor o puede ser un niño. Y esa complejidad yo quería que estuviera presente, ¿sí? Esa falta de claridad, digamos. Y para Forrest fue muy evidente porque no sabía quién estaba hablando. But that connects to the question I asked you before about stable identity. Exactly. And that comes up in your earlier books, but it's most clear in this book that identity at any time is composed of the past and the present, the imaginary and the so-called real, and those voices of others that are inside us, that because we're composed of others, of all the voices that have made us, that your poems are responsive to that ambiguity, which I think it's very convenient for us to not think about so that we can get through our days. But that
it seems to me, is an important philosophical component of your poetry. And that's why it made me so upset that, so en Reino Unido, la traducción de Debe ser un malentendido se publicó junto con los poemas seleccionados de Firefly Under the Tongue. Sí. But si Carcanet, la editorial de Coral en el Reino Unido, hubiera utilizado mi introducción más reciente a Debe ser un malentendido, que contextualiza los poemas para que un lector desde el principio tuviera alguna idea de qué extrañeza y la rareza sintáctica de los primeros poemas estaban relacionados con la demencia de la protagonista, la madre de Coral. Estoy seguro de que habría ganado alguno de esos premios. Pero los editores no tuvieron el suficiente sentido común para hacerlo. Instead, they used the introduction I'd written 15 years ago for the earlier poems. So, qué lástima. Esto que comenta Coral sobre cómo incluiste esa parte en el libro, que era una parte imaginada de la escuela y los niños, ¿no? que comentas ahora, me llamó la atención cuando te escuché decir ahorita eso, porque este libro comienza con un poema de Charles Simic. Exacto. Que Gray-Headed School Children. Exactamente. Y entonces a mí me llamaba la atención, primero que para mí Charles Simic es un poeta extraordinario que me fascina, y me llamó la atención que entiendo que esta traducción que está allí al pie de la página es tuya, supongo. Sí. Y entonces me llamó la atención ya en tu rol de traductor. Primero, lo que acabas de decir, que coincide este poema de Simic con ese espacio del libro. La pregunta es, ¿qué surgió antes? ¿El poema de Simic o ese espacio reclamó o apareció el poema de Simic después? Y segundo, a mí me parece que una de las cosas que he visto con frecuencia que se menciona, te afilian a ti a la tradición, no sé si llamarla tradición, a la familia de los poetas neobarrocos latinoamericanos, ¿no? Y yo diría que Charles Simic está bastante lejos de los neobarrocos, ¿no? Y yo veo que en tu poesía ciertamente está Charles Simic también. Es decir, que es una singularidad dentro de ese neobarroco. Cosas como lo de Charles Simic también yo siento en tu poesía. Aproximación a la poesía desde allí también yo siento en tu poesía, ¿no? Entonces también apunto a la pregunta siguiente. ¿Por qué te trajo este libro? Bueno, te trajo quizás por el tema, pero quizás más allá del tema. Y si a ti como traductora te interesan también poetas que están en principio lejos de tu propia poesía, ¿no? Bueno, y lejos no de mis gustos o del placer de leerlos y placer de traducirlos, pero pues sí, he traducido a Simic, ¿sí? Aquí sentí que esa cita tenía que ver con los adultos mayores vistos como niños. Exacto. Y entonces es ese juego de ese poema largo en donde son niños o adultos mayores, de todas formas preguntando por todo, inquietándose, ¿sí? Y viviendo situaciones extrañas, ¿no? Pero... ¿Qué vino primero, el poema de Simic o la creación de esa parte del libro que te recordó el poema de Simic? No, exacto. Primero yo dije, necesito hacer algo totalmente imaginario y de hecho lo escribí muy rápido y fue... pero no fue porque Simic hubiera escrito eso, sino porque lo veía yo así, ¿sí? Veía cómo trataban a los adultos mayores en una institución o cómo trataban a los niños en un kinder, cuando son rígidos. Y eso sí fue una impresión que me llevé con el Alzheimer, que creo que había una rigidez, que se esperaba una rigidez mayor a la que los pacientes necesitan
lo que necesitan es tener la posibilidad de disfrute y la posibilidad de que puedan hacer lo que quieren hacer, si pueden, ¿no? Claro, en una institución, pues hay muchos y entonces hay horarios y hay necesidades que uno entiende, ¿sí? Pero si no es por esa razón, creo que debe haber mucho menos rigidez con las personas con Alzheimer. Mi mamá tuvo la suerte de poder tomar una clase de baile en un salón y sentir que ella bailaba otra vez porque ella bailaba de joven, o la suerte de que la persona que la cuidaba tomaba una clase de guitarra, mi hermano le regaló una guitarra que quería que usara mi madre, pero era imposible que mi madre aprendiera guitarra, pero sí era posible que cantara. Si la señora que la cuidaba aprendía guitarra, el maestro cantaba también, y el maestro, que era un poco ciego, llevaba un ayudante que también cantaba. Entonces, eso para mi mamá era la felicidad total, estar en un coro en su casa varias veces a la semana, ¿no? Entonces, esos placeres creo que para ella fueron fundamentales. No conocimos a Charles Simic en Dodge Festival, ¿no? Yo sí, y yo lo vi también en España una vez, o sea, sí tuve contacto con él. Ajá. Y bueno, a mí me encanta, y yo traduje. Arturo, in regard to your question, I think maybe sometimes a translation might be better if the translator has a different aesthetic from the translation, because some of the worst translations are when the translation sounds too much like the translator's own writing, and that the translator translating someone very similar to the translator can depend too much on the things that translator knows how to do, instead of disappearing and letting this other voice appear. Exactly. Sí, y por eso a mí me gusta traducir todo tipo de poesía. Me encanta meterme en ese otro mundo rítmico y sonoro y de imágenes, ¿no? Y lo traduzco como si estuviera escribiendo, o sea, ese es el mismo impulso de alguna manera, y eso es lo que es hermoso. No, disculpe. Adelante, Forrest, por favor. Escribes a menudo sobre espacios cerrados y a menudo sobre cuartos. Hay poemas sobre cuartos en la mayoría de tus libros. En La Valentud de Ámbar, en El cuarto de hotel y por supuesto en Debe ser un malentendido. Pascal escribió célebremente que todos los problemas de humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse tranquilamente en una habitación a solas. Parece que te lo tomas en serio. Creo que nadie ha escrito tanto sobre la fenomenología de un cuarto, ni se ha sentido tan fascinado por los espacios interiores, excepto quizá Wittgenstein cuando diseñaba una casa para su hermana, como tú. ¿Estás de acuerdo? No, pero son imágenes, porque yo, por ejemplo, jamás podría escribir en un escritorio. Yo escribo donde pueda, parada, en otros lados. No, es simplemente como en el cuarto de hotel, es mucho, son imágenes o metáforas de algo más, ¿sí? No tanto porque yo ame los cuartos. No es exactamente así. No, lo que amo es la naturaleza, eso sí. Es tu interés en espacio, ¿no? Sí. Mi interés vital está en el espacio y en la naturaleza, y en el arte, en la música. Bueno, yo justo iba a preguntar algo que, bueno, ya de hecho ya han platicado un poquito, pero regresando un poco a
algo que dijo Forrest hacia el principio, que me parece, bueno, un comentario muy acertado sobre la afinidad, digamos, entre poeta y traductor. I think that's very fascinating, the idea that we feel as translators sometimes very much called to translate a certain poet's work, or perhaps certain poems in particular. And as you were both just mentioning, that's certainly not necessarily because they remind us of what we would have written were we the poet, but perhaps quite the opposite. But perhaps it's because this is not what you would have done or how you would have done it. So I don't know if there's any way to answer this question, but I wonder what is, or in your experiences, what has sometimes been the source of that affinity? I mean, I wonder what it is, because I know the feeling, but I don't know why we have that feeling sometimes. What it is that calls to us from a certain text or a certain poem and tells us, you should translate this, even though it's completely beyond you in a sense. What do you think? If that's a question that's even possible to answer. Forrest. For me, it's Ezra Pound says, only emotion endures, the rest is dross. It's the emotional feeling that I get from Corral's work that attracts me to it, and also that I feel I'm at the edge of learning something new in her work all the time. It puts me at this edge of my usual perceptions, so that I'm finding something new. Another thing, Ezra Pound aconseja a los escritores que temen la abstracción, ¿no? Y sin embargo, en todos Corral's libros, los libros de Corral, desde el principio, ella estaba interesada por documentar una especie de percepción abstracta. Y a menudo parece que ella encuentra el espacio de forma abstracta, como estaba hablando. That opens up something for me that I haven't gotten to, that she articulates or intuits, that I feel adds to my consciousness. And that's one of the things that really attracts me to her work. That's a beautiful answer. I think that I think you hit the nail on the head. And Corral, también en tu caso, bueno, ya hablamos un poquito con Arturo, ¿no? Sobre esas afinidades, ¿no? Sobre lo que uno busca, ¿no? A la hora de traducir a cierto poeta, a cierto poema. Pero bueno, es un tema interesante a fin de cuentas. Bueno, yo creo que, no sé si Arturo, si tienes alguna pregunta o comentario para ir cerrando, porque casi se nos acaba el tiempo. Sí, lamentablemente, porque yo quisiera que siguiéramos hablando 5 horas más, pero el tiempo no se puede, ¿no? Así que más bien agradecerles infinitamente esta posibilidad, esta conversación. Ha sido gratísima y enriquecedora en todo sentido. Y bueno, también invitando al público lector de LALT y el público que verá esta conversación a leer el dossier del número 31 de la revista, que fue dedicado a la poesía de Corral Bracho y con las traducciones de los poemas hechos por Forrest Gardner, ¿no? Así que, de nuevo, pues agradecerles a todos su generosidad con el ALT. Exactly. Thank you so much. Thank you, Corral. Thank you, Forrest. Gracias. Muchas gracias. Te quiero, Corral. Un gusto. Gracias. Gracias. Thank you. Okay. Gracias.